hacerse estos espacios es difícil, más nosotros, me refiero a todo el peronismo, está ya en campaña, entonces también es difícil nuclear a compañeros y compañeras en estos momentos, independientemente de que alguno de acá participe o no de campañas. Es más que difícil, pero para nosotros es importante porque este proceso lo venimos llevando hace bastante tiempo ya. Esta charla del tema de deporte está enmarcada en algo que nosotros venimos desarrollando, que es el modelo de la juventud para el proyecto de Rosario. Hace tiempo nos venimos dando una serie de encuentros que tienen que ver con pensar una Rosario que sea de un modelo justicialista, que si bien nosotros tenemos una doctrina que nos enmarca, que sabemos cuál es el camino, entendemos que no hay una propuesta todavía justicialista para la ciudad de Rosario y la venimos elaborando hace tiempo, impulsándola desde la juventud. Esta es una charla en sí misma, más allá de esto que venimos desarrollando, que tiene que ver con los clubes de barrio y el deporte comunitario. Antes de seguir desarrollando, lo que sí vamos a pasar es un breve aviso de mañana, es el 3 de junio. Si alguna de las compañeras quiere hacer parte de dar el aviso del 3 de junio, ¿quiere hacerlo? ¿La Luz, la Mica, alguna? ¿A dónde se concentra mañana? Mañana a las 13 horas, te digo yo, sí. Mañana a las 13 horas nos juntamos en el horno del tío y vamos, hacemos una marcha hasta el Parque España. En el Parque España va a haber un par de stand, vamos a hablar la proclama y van a tomar la palabra un par de compañeras con un par de temas puntuales. Así que 13 horas en el horno del tío marchamos a la esperada del Parque España. Bien. Bueno, retomando, la idea es que estos encuentros sean a 15, 20 días, entendiendo que hay campaña, vamos a tratar de ver cómo lo vayamos, pero no queremos dejar de aportar una mirada que entendemos que está faltando. Bien, en este caso nos encontramos con Carlos Basilio Carletti y con Esteban Ortega. Ambos son referentes hoy en el tema que tiene que ver con el deporte y con los clubes. En el caso de Carlos, ya tiene una extensa trayectoria, lógicamente por su edad también, porque es un profesor ya jubilado. Eso no quiere decir que esté retirado, jubilado, pero no retirado. Jubilado activo. Jubilado activo. Y viene a hablar en particular de la educación física comunitaria, el deporte comunitario, que es algo que él está desarrollando ahora con otros compañeros y compañeras. Él es presidente de la Asociación de Educación Física Comunitaria. Además de haber sido secretario de la Colonia Central, secretario de Deportes de Central, creador del área de Educación Física y Deportes Central, impulsor de muchas cosas, fue el primer secretario del COPRODE, es algo que después nos va a contar de qué se trata el COPRODE, es algo que nosotros no tenemos presente, pero que es una ley hoy, que bueno, no quiero spoilear la charla, pero bueno, iba introduciéndola, como para dar un poco de referencia de Carlos. Y bueno, desde ya muchas gracias por venir, por prestarse, por su tiempo. Va a arrancar Carlos y después le vamos a dar paso a Esteban. Así que pido un fuerte aplauso para ambos. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Agradecer especialmente acá a Patricio, el profesor, colega, parte militante, colega, docente, por la invitación, bueno, y a toda la estructura en la que él está metido, a todos los participantes que están interesados en estos temas. A nosotros, a mí personalmente, son temas que nos interesa desarrollar, promocionar más, y que esta charla es bienvenida. Siempre me gusta, por los que no tienen tanto conocimiento, tengo algunas presentaciones personales que me gusta decir, porque para conocernos más siempre, saber por dónde uno estuvo caminando, yo tengo el lema de que me presento que soy nacido en Mendoza, criado en San Gregorio, al sur de la provincia de Santa Fe, y soy residente en Rosario, ya de hace muchos años, pero residente, no dejo la escala de lado. Tengo una familia de 10 hijos, gracias a Dios, que me florecen y me alegran permanentemente, y me he dedicado a la educación física, no solamente como una profesión, sino también como una militancia, un compromiso para nuestro pueblo. Cuando dejé la parte de la militancia política por los años 75, me dediqué primero a la parte del deporte,
siendo estudiante de ingeniería, y después, por el 78, 79, me entusiasmaron muchos profesores estando ya en la dirigencia deportiva y bueno, pasé a la docencia. Es bueno y lo elegiría de nuevo, desde inicio, no después de antes. Pero bueno, ese más o menos por donde andaba. Y aparte de la dirigencia deportiva, la docencia de educación física me dio algunos ejemplos que tienen que ver con esto que vamos a charlar hoy, que es lo comunitario. Ahora lo vamos a presentar. Así que me fui alejando de la dirigencia deportiva a la medida que iba creciendo mi familia y que tenía que trabajar más. Y me fui canalizando mis compromisos dentro de mi trabajo, donde yo hacía deporte de educación física. Donde más me dio así elementos y pude producir cuestiones fue en el Instituto de Educación Física en el liceo número 11. Yo ahí fui docente muchos años en la parte comunitaria, estuve en el departamento de extensión y terminé en la dirección general en el 2014. Ahora le voy a compartir un minuto porque eso tiene que ver con la educación física comunitaria. Y eso me fue marcando. Si las cosas te van llevando, a veces uno aprovecha y las desarrolla y bueno, y seguimos en eso. Siempre tenemos una pelea con varios docentes que cuando abrimos el recibo de sueldo, viste, contra Intranet, te dicen activo y pasivo. Y nos ponen como pasivo. Y el jubilado no es un pasivo. Al contrario, como dije recién, nosotros estamos muy activos y la verdad que el compromiso con esto que nos gusta lo hacemos de otra manera, lógicamente. No estoy en los 4 o 5 trabajos que tenía siempre cuando era activo, pero bueno, esa es más o menos la idea de mi presentación. Y tengo una relación con mi compañero, porque vivimos en una zona norte, creo que 5 o 6 de mis hijos están relacionados con el Club San Martín, yo también, soy el socio número 298 del Club San Martín, de esta normalización que se hizo recientemente. Bueno, y compartimos también en ese club de barrio algunas cositas. Bueno, yo voy a tratar de darle, tengo 5 puntos para orientarlo, pero aparte de darle la información y el conocimiento, siempre lo voy a tratar de manejarlo para el momento actual. Hay cosas que vienen de lejos y uno por ahí dice, ¿cómo es? No, vamos a contextualizarla y aparte tenemos que pensar que estamos en un momento muy importante de nuestro país y también internacionalmente, ¿no? De la humanidad. Estamos viviendo una guerra, nosotros estamos viviendo los 40 años de la democracia, tenemos muchas crisis, muchas situaciones a replantear, muchas cosas para seguir haciendo y hay que proyectar la década, siempre digo, la década del 20 al 30 por lo menos, como lo enseñaba el general, que hay que proyectar, así como la alternativa del proyecto nacional. Así que con esa mirada le voy a tratar de dar los elementos que tengo. Bueno, primero, hay que ubicar que la educación física comunitaria está enmarcada dentro de lo que es la educación física. Y la educación física nace del proceso del crecimiento de la escolaridad de nuestros pueblos. Cuando nuestro pueblo empezó con la escuela más obligatoria y demás, aparece la educación física y ahí apareció el área de los deportes y demás. Los primeros docentes de educación física creo que eran por los años 40, 50. El Instituto nuestro fue en el 44 fundado, que ya por esa época, como había varias veces, ya había parte escolar y comunitaria también. Pero ahí, entonces al calor de eso, de desarrollo de la escolaridad, se fue desarrollando la educación física. Algunos la cerraban solamente en la escuela, y la manejaban, y otros, a los cuales yo adherí después, decían no, está la educación física en la escuela, que es la educación física escolar, y la que se puede hacer en toda la comunidad. Los contenidos, usted sabe, de la educación física, los juegos, los deportes, los campamentos, la recreación, todo, tiene un montón de contenidos que no son propios nuestros. Entonces, digamos, el deporte no es, la educación física, los deportes son de la entidad de madre que los crearon. El fútbol es de la FIFA, el básquet es la Federación de Básquet, la FIFA. Pero bueno, pero nosotros lo tomamos para educar. Y somos educadores, no somos instructores de los deportes. Usamos al deporte, a la naturaleza, para educar a las personas en el desarrollo social. De ahí sale la educación física. Y con respecto al otro tema que nos junta aquí, el tema de los clubes, yo creo que los que vinimos a la charla anterior que organizaron el
estuvo Víctor Lupo dio un panorama muy, muy profundo de lo que es el desarrollo de los clubes. Y nosotros sabemos que nuestra Argentina es un país tipo, porque si bien los clubes, como explicó Víctor, vienen traídos por la gente que vino de Europa, los inmigrantes, en el desarrollo se nacionalizó como una característica de identidad propia de los argentinos. Y lo que sí tenemos que saber, que hay una cosa que, si bien hubo clubes fundados en la anterioridad, el siglo, algunos anteriores, el gran auge de los clubes fue con los gobiernos populares. Especialmente hay un videíto de Perón que explica cómo hacían los clubes, lo organizaban en la época y lo daban después a la gente, se organizaban desde el gobierno, se lo daban a la gente, y eso era el proceso del sistema educativo, marcado también con otras cosas. Es muy lindo ese videíto, si lo ven, búsquenlo por ahí, que explica todo el proceso para que el chico se eduque de la infancia hasta la universidad, ¿no? Que se había sacado lo de la ciencia. Entonces el club, para mirarlo ahora, nosotros tenemos que profundizar por qué hay tantos clubes en Argentina, por qué hay clubes que también tenemos que saber ubicarnos rápidamente. No es lo mismo el club de barrio que el club amateur grande, que el club profesional, y que hay niveles de clubes. Nosotros, a mí personalmente y a la docencia que está en estos proyectos, me interesan los clubes que trabajan más la parte comunitaria. Estamos alejados de la parte profesional. Si bien algunos de los chicos quieren seguir su carrera, una idea libre. Así que nosotros en ese sentido, aparte recuerden que los clubes, como en toda la situación y está en toda la ley del deporte, el deporte está ubicado en 3 ramas, y eso está en toda la legislación. Está el deporte federado, del cual sale por el profesionalismo, está muy interrelacionado. Está el deporte escolar y está el deporte comunitario. La educación física toma la parte más comunitaria y escolar. La parte federada, hay muchos profesores que se dedican a eso y lo hacen bien, pero ya no van en el aspecto cuantitativo y educativo profundo que planteamos nosotros. Entonces, con respecto a los clubes, tenemos que saber que ellos fueron una gran herramienta de esto de la educación física comunitaria, pero quiero mencionar especialmente que ha habido otra entidad intermedia que desarrollaron mucho esta parte de la educación física. Por ejemplo, los sindicatos. Hubo plantas campamentiles de los sindicatos, llegadas en la época de los 60, antes que yo estudiara, que llevaban a los chicos de todo el país, había plantas estables de campamentos, y todo manejado por profesores. Y estaban las colonias que empezamos yo. Ustedes saben que en una colonia que organiza, los sindicatos han tenido colonias históricas. Yo me enorgullezco de haber estado muchos años en la de Luz y Fuerza. Y realmente el sindicato, con toda la problemática de trabajadores, para que esa familia de trabajadores se junten en sus lugares y demás, desarrolló esa colonia que han sido también, acá en Rosario, tiene una historia tanto más cuantitativa que muchos clubes. Han competido, hemos competido desde las colonias de gremio. Los bancarios tenían una colonia de la Gran Siempre. Últimamente, de seguir el rastro, los camioneros, es una colonia también muy grande, que conocía al director de la colonia. Bueno, pero no solamente los clubes han desarrollado la educación física comunitaria. Después vamos a explicar bien por qué le decimos comunitaria y qué tiene que tener de pautas para ubicarla ahí. Entonces, ubicado como la educación física comunitaria, ubicados los clubes y otra entidad intermedia, donde hacen esta actividad cuantitativa para sus allegados en la comunidad, yo creo que voy a profundizar un poquito otro aspecto de la educación física comunitaria. El primero, que se maneja igual que la educación física con los mismos ejes que tiene la educación física. Los juegos, los momentos, el deporte, pero ya no lo hace atrapado o encasillado en la currícula escolar. El docente que está trabajando, como lo hace en un ámbito no escolar, donde no hay currícula, no quiere decir que no haya planificación. Nosotros hemos hecho, donde hemos trabajado conscientemente, hemos hecho planificaciones diarias de todo el proyecto que se hacía, se ve en mesa, no lo demás, y para evaluar y para seguir toda la parte que corresponde. Pero tiene todas las mismas cosas de la educación física, pero adaptada a eso. Por ejemplo, los campamentos, realmente una cosa tremenda que se hace en las colonias, en los clubes y demás, que muchas veces no se hacen en las escuelas.
hemos aprendido más de los estados que de los profesorados a veces, de la vida de la naturaleza en ese sentido. Es el primer para ubicarlo. Pero después hay algo que caracteriza muy especialmente a la educación física y que en estos momentos está haciendo una pelea. Los valores que se desarrollan a través de las actividades deportivas, de juego recreativo, nosotros tratamos que sean explicitados dentro del juego, no que sean explicitados al finalizar o al comienzo, solamente como lo hace tradicionalmente otras propuestas, especialmente, por ejemplo, la del deporte federado, que después de haber tenido el cambio, dice, bueno, fair play, juego limpio, una cosa, premio final, no. El valor personal del esfuerzo de la superación, del progresar, de la solidaridad, lo grupal y demás, tienen que aparecer y nosotros buscamos, los profesores, la forma en que eso aparezca en la actividad. Inclusive hasta a veces en algunos juegos se le da puntuación o valoración, un muy bueno para la solidaridad. Entonces, inclusive he escuchado y hemos hecho experiencias donde un partido no se define por goles, lo definimos por goles, por organización del equipo, por esfuerzo del equipo, por comportamiento deportivo. Entonces el chico vive una experiencia del deporte, del juego, pero vuelve a enfatizar. Miren, hasta no he discutido, no sé si habrá alguno, con los curas, o con los que estaban con la catequesis. No hace jugar a los pibes que se agarran la piedra, terminan y se van a dar una misa para escuchar el evangelio. Y tenés ahí los pibes jugando, entonces, bueno, ¿qué valor trataste ahí? Ahí, cuando el chico se entusiasma, ahí hay que plantarle el valor. Así que los valores explícitos en el desarrollo. También se puede charlar antes y después, pero tienen que aparecer en la actividad. Para eso los docentes tenemos las capacidades y tenemos que seguir buscando, cambiamos los reglamentos, hacemos acuerdos con los chicos y vamos viendo diferentes aspectos. Este es también lo fundamental, el aspecto cuantitativo. La educación física comunitaria no puede ser una actividad que tenga 5 o 10 pibes, no. Esto es para el grueso de la sociedad. Son propuestas que tienen que llegar, y para que ustedes lo vean, yo siempre pongo dos ejemplos, una colonia o una escuelita de fútbol infantil o de básquet o de fútbol de salón. Muchachos, yo le digo, profe, si vos no tenés 20, 30, 40 pibes, no estás caminando. Esto es cuando una colonia, si no tiene 70, 80, 100 pibes, una colonia, le decimos chica, que apenas subsiste. Las propuestas tienen que tratar de ser cuantitativas, porque el objetivo fundamental es ese, el grueso de la comunidad. Lo digo y me peleo porque es mi propia idiosincrasia que he reconvertido, porque yo vengo del deporte federado, porque cuando ha sido presidente del fútbol de salón, con orgullo ganamos la 5ª Copa Challenger del fútbol de salón para Rosario, la tenemos ahí en la Asociación Rosarina de Fútbol de Salón y demás, hemos competido y demás. Pero el deporte federado es para pocos y es caro. Porque el profesor cuando formó el equipo y tiene los 10 jugadores de fútbol de salón, los 15 de fútbol de salón, juegan 5, igual que el básquet, igual que el vóley, que juegan 6. Y ya no podés meter más. Algunos hacen la experiencia y me dicen la A y la B, pero se te cierra por su propia estructura. Y es muy caro el tema del deporte federado, en la infraestructura, en la asociación, en el arte, un montón de cosas. También el deporte, la escuelita deportiva o la colonia te permite agrandar y meter. El límite, ¿sabes cuál es el límite que tenés? La capacidad de edilicia. Porque vos podés tener una colonia. Yo he trabajado, me recibí, trabajé en la colonia de los bancarios en el Club Mitre de Perio. No había tráfico, año 81, 82, no había tráfico, todo colectivo. Iban cerca de 40 colectivos. Salimos a las 8 de la mañana de punta, llegamos a las 10 de la mañana allá y terminamos hasta las 6. A las 6 salían los pibes y los colectivos cada 2 horas, todos los recorridos, terminamos a las 20 horas. Todavía me veo con Pepe Vilci, que era el colectivero con que yo trabajé, todavía no podía dar vuelta por el colectivo. Te quiero decir que cantidad eran 400 pibes y cada grupo tenía 3 profesores. Un profesor, yo estaba con los chiquitos, un profesor, una maestra de nivel inicial y un auxiliar. Los grupos, así que puede ser un buen proceso en ese sentido de formación. Y la cuantidad es fundamental. El deporte cuantitativo no deja de enseñar, ni deja de competir. Eso es una mentirita que por ahí dicen, no, por ahí juegas en recreación. No.
Hay algunos que tiran la pelota y hacen recreación y no le hacen nada. Es decir, el chico tiene que seguir aprendiendo. Lógicamente que en las vacaciones, en esos lugares, es un tema más recreativo, pero el aprendizaje sigue, especialmente el de valores. Y tiene que jugar y competir. Por eso, por ejemplo, muchas escuelas deportivas que no están en las federaciones compiten. ¿Cómo compiten? Con los encuentros deportivos, con los amistosos, con los torneos que hacen. Es decir, que no pierden la esencia de eso, porque competir, tratar de ganar está bien, pero el centro pasa a ser por otro lado. Eso también es importante remarcarlo. Y este tema es para la actualidad, porque está relacionado, ¿cómo te relacionás con las instituciones donde vos estás? Nosotros íbamos a las instituciones comunitarias y veíamos que en muchos clubes o en muchas instituciones fueron organizados. Yo me acuerdo que mandábamos a los chicos a la residencia del instituto, iban a la escuela tiene una organización, todos ahora, después de la década del 90, todos tienen su PEI, proyectos, su currícula, están todos organizados, todo esto. Y los pibes iban al club y el club estaba organizado, más o menos, no había planeamiento, proyecto, ¿se entiende? Entonces nosotros dijimos, bueno, si nosotros somos gente capacitada, porque nos formamos acá, tenemos que aportarle a que el club pueda también crecer en su organización. Porque si el club se organiza más, la actividad se fortalece y hasta mi trabajo en la comunidad se trabaja. Es decir, laboralmente el profesor, si el club crece, asegura también su parte laboral. Ustedes saben que aprendí una cosa que a veces se lo pregunto, todos podemos ser educadores. No es lo mismo ser educador que docente. El educador tiene un amigo, un papá, todo. El docente no, es alguien que estudia una profesión que cobra, tiene un sueldo, un trabajador de la educación. Hay varios de la educación, pero el docente es esa. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo aportamos a que el club, ¿sabe cuál es la primera aporte que tenemos que hacer de la educación comunitaria? Que se forme un grupo de chicos que quieran el club. La pertenencia. Decir, estos chicos tienen que quererlo al club. Estos chicos tienen, de ese equipo y demás, que quieran al club. Después, una vez que están, tenemos la familia. Yo tengo, mire, es una experiencia que la recordamos en Navidad de este año con mi familia. Estamos en el sindicato de Luz y Fuerza. Y viste, uno andaba metido en todas estas cosas de formación, uno que tenía problemas políticos, y luego le veo al tipo, escúchame, este sindicato no tiene una marchita, nada, le digo, eso no, me dice. En las colonias, en todos los hoteles, viste, cuando llega la hora de la comida, ponemos la marchita, dice, todos van, la marchita, dice, es la señal de que tenemos que ir a comer, porque la comida, lo fundamental nuestro, me decía el dirigente americano. ¿Y por qué nos hacíamos los pibes? Le digo yo. La verdad es, luz y fuerza, compañero, de nuestro primer hogar, nuestro segundo hogar, debemos ser los primeros. Se la preguntaba a los 5 mi hijos mayores que fueron todos, se la saben toda memoria. Porque ¿qué hicimos? Se la enseñamos a todos los pibes. Porque era una cosa natural. Entonces eso hacía una marchita sana de querer a su institución. Como ese ejemplo había muchos. Otro ejemplo que vos lo podés hacer organizadamente. Me acuerdo una vez que hicimos una encuesta, ¿dónde trabaja tu papá? En la EPE. ¿Y qué hace tu papá? Porque no siempre el papá le comparte el trabajo específico que hace en el lugar. ¿Y quiénes son los mejores amigos de tu papá? Tenía un par, ¿viste? Pero ¿y con quién se junta? Es decir, todas las problemáticas del trabajo. Uno puede trabajar en la colonia tranquilamente con los pibes. ¿Y quién se fortalece? La pertenencia del chico al sindicato, la pertenencia a la familia, es tremendo lo que te puede hacer. Bueno, eso es lo que yo digo, se aporta mucho, pero tenés que estar organizado, tenés que tener los docentes preparados para potencializar esta cosa. Desarrollo de la situación de los clubes actuales, como de los sindicatos, otras entidades vecinales y demás. Los clubes chicos tuvieron un proceso de mucho desgaste, después eso me lo va a decir. Pero yo digo, con la mirada actual, para adelante, los clubes tienen el derecho a planificar su crecimiento. No porque el club sea un club chico y digo, vamos para adelante, bueno.
como una cosa ordenada. No, tiene que crecer como toda persona en la vida, hasta el más humilde cualquiera. Nosotros somos uno de los países más significativos en la movilidad social que tenemos. Mi abuelo era un guerrero, yo pude estudiar, mi viejo fue un médico. Es decir, la movilidad social de los argentinos es tremenda. Entonces, ¿cómo lo vamos a fomentar también para los clubes? Lo que pasa es que eso tiene que ver con algunas cosas que yo he aprendido también de ver. Pero vi en el Club San Martín, por ejemplo. Tiene que haber grupos de jóvenes, de chicos, que por ese cariño que tiene el club, dan una pelea dentro. No solamente porque hubo un kilómetro, que faltaba una plata, que no había un balance, no. Tiene que haber grupos con convicciones de lo que es el club, que den la pelea. Y no tienen que, algunos aparecen y están, y los otros hay que formarlos, hay que potencializarlos. El club tiene que dedicarse a formar esos grupos de adherencia, junto con los profesores, junto con los voluntarios, y esos son el motor de la institución. Es una formación de dirigentes, es una formación de voluntarios, que se hace a través de las actividades, pero que tiene que ser merecidamente una tarea a organizarse, igual que el crecimiento del club. El sistema de funcionamiento de los clubes también tiene mucho que ver. ¿Cómo funciona? Nosotros, la democracia, para nosotros que hemos leído el proyecto nacional, Perón decía que la democracia futura tiene que ser social, directa y orgánica. Social por la problemática de la sociedad, directa porque el pueblo no puede participar solamente a través del voto, sino en muchas otras más ocasiones, y orgánica porque el pueblo tiene que organizarse para participar en la democracia. Esto, yo lo trato de llevar al club. Perdón, Carmen, ¿cómo dijiste? ¿Social, directa? Social, directa y orgánica. Ustedes saben que las propuestas justicieristas son las organizaciones libres del pueblo, que no son solamente el club vecinal. Por ejemplo, los sindicatos son una organización libre del pueblo, son los trabajadores, mucho más poderosos. Una asociación de empresarios también puede ser una organización libre del pueblo. Tiene que tener marco doctrinario que tenga una voluntad popular, que pueden ser corporaciones que pelean para ello. Bueno, y esto hay que verlo cómo se lo plantea dentro del coso, dentro de la entidad. Ustedes saben que la entidad tiene un estatuto. ¿Qué es el estatuto? El estatuto de la Constitución del club, la Constitución de Argentina. Y es una cosa que yo siempre, de que me entré en los clubes militares, qué cosa, cómo cuesta que los estatutos circulen por la mano cuantitativamente. Que todos tengan el estatuto, que todos sepan cómo es la cosa. Los estatutos andan por ahí siempre de una mano, pero los estatutos son los que te norman. En muchas partes pasa eso. En las universidades que tienen autogobierno, los estatutos del manejo de las decisiones de la universidad también, no lo manejan cualquiera. Y no se difunden, no se capacitan. Mirá, bueno, perdónenme, yo me tengo un poquito, pasar la experiencia aquí. Yo estaba en el Instituto de Educación Física y los chicos en segundo año empiezan a votar, se vota todos los años, igual que en la universidad. Las autoridades salen de los docentes, los estudiantes, los graduados y los administrativos. Y los estudiantes empezaban en el segundo año. Tienen un consejo académico, un consejo superior, como la facultad. Yo fui siempre electo por el movimiento que yo pertenecía. ¿Qué pasaba? Yo tenía un secretario de asuntos estudiantiles muy amigo mío y decía, che, pero los pibes de segundo llegan en bola, no saben nada, cómo funciona, mira que le ponemos los carteles. Chacra, vamos a capacitarlos, vamos a hacer cursos para estos tipos. Y el Chacra que le gustaba, porque había sido de estudiantes, él estaba en los centros de estudiantes, había organizado ya el centro de estudiantes en ese lado. Hacía cursos, que se llamaban cursos obligatorios para los alumnos de segundo año, antes de votar la primera vez, de que sepan cómo es el reglamento orgánico del instituto, cómo es el reglamento del académico, porque está el reglamento y está después el reglamento interno, cómo se hace todo. Entonces vos por lo menos das una capacitación. Después, lógicamente, hay tipos que cambian más o menos, pero vos tenés que tener la atención, vos hiciste la capacitación y abrí la puerta, que el tipo conozca todo cómo funciona eso. Tuvimos una linda experiencia. Vuelvo a esto. Las reglamentaciones tienen que ser, no soy reglamentarista, pero sí tienen que ser orientadoras y tienen que estar.
porque son los que dan la vida institucional. Vio que dicen, vio que dicen de que estamos en una etapa de que la Argentina precisa institucionalizar muchas cosas, que muchas cosas no tienen nivel, porque la institucionalidad cuando ya está eso metido en la vida de esa organización, bien, metida, establecida, sentada y modernizada. Entonces no está eso. Entonces en los clubes esto tiene que hacer. Yo recuerdo, por ejemplo, hay que saberlo abrir para la gente. Yo le voy a contar una experiencia que tuve siendo presidente de la Rofusa. La señora de Gonzalo me llevó cuando me tocó, yo empecé de abajo, secretario, vocal, bueno, yo presidente, digo, ¿cómo organizo? Yo no era docente, ni tenía capacitación de dirigente, pero era peronista y había leído bastante al Perón. Y me acordé del plan quinquenal de Perón, y me acordé de todos los conceptos organizativos que daba Perón, de la esfera superior, teníamos algunos libros, ya habíamos rescatado algo. Entonces hice un plan trianual de la Aerofusa, que no lo hice yo. Entonces llamamos a participar a todas las partes. Entonces venían los delegados, el dirigente, venían los árbitros, venían los técnicos. ¿Quién era el que no estaba? No estuvo el deportista, que era base de todo. Entonces ya venían los capitanes, que teóricamente representan, y se debatía todo. Y de ese plan, una vez que estaba hecho el plan, compaginamos, ordenamos, área de organización, área de promoción deportiva, área de promoción deportiva. Asamblea extraordinaria. Como había sido convocado, llamamos a una asamblea, la apoyamos por la asamblea. La asamblea apoyó, chao. Entonces el que ejecutaba, así yo dejaba la presidencia, tenía que seguir con un plan a 3 años. De 8 clubes, terminamos con 32 clubes. Y con todas las divisiones inferiores de desarrollo del sector, estoy hablando de los años 78, 79. A mí me dio ¿cómo le puedo decir? Una experiencia, lo repetimos por 3 años, más eso, trianual. Que lo hacíamos sin capacitación, digamos, así amateur, digamos, pero sabíamos las necesidades, nos las decía la gente y la volcábamos en un plancito, cómo están las selecciones, cómo promocionar las inferiores educativamente, todo eso. Entonces, eso también tiene que estar en el club. El club continuamente tiene que tener una dinámica continua. Si hay que reformar el estatuto, lo reformamos el estatuto. Pero en base a qué? No a 3 o 4, no. Hagamos un proceso, hagamos experiencia, hagamos esto va bien, esto tiene que tener un marco, la reglamentación y otra cosa que aprendimos, que esto es bien actual. Todas las entidades, también los clubes y los sindicatos, tenemos que meter las problemáticas sociales, las situaciones de la droga, de la violencia, de la discriminación, las situaciones de género, todas esas cosas tienen que aparecer orgánicamente dentro del club y tratarse transversalmente, no bajo una comisión y digan que estos son, no, y tiene que haber. ¿Vieron? El otro día una señora que había, creo que estudió educación física, decía, ¿por qué no hacemos en el club el código de convivencia como hizo la municipalidad que actualizó el código de convivencia? Bueno, es una buena idea. ¿Cómo hacer un código de convivencia? Para que los chicos sepan, en este club nosotros respetamos, escuchamos, todo. No, a lo mejor con una sola página lo reglamentamos y después lo va actualizando, algo que tiene que ser algo, no estructurado, algo práctico, que el pibe, el joven, el adolescente, el mayor lo vea. Y esto es muy importante que lo vea la familia. Yo le voy a decir una cosa, nosotros inventamos en las colonias de vacaciones la libreta quincenal que le damos a cada chico. Y no era una libreta de calificación, una libreta orientadora, en lo físico, en lo deportivo y en lo social. Y tenía muchas patitas de éxito. ¿Saben cuál era la primera patita de éxito? Que el docente que yo tenía acá, en una planta de 15 docentes, tenía que escribir, no hablar, sí, anda más o menos, no. Tenía que escribir un concepto, firmarlo, y dárselo al chico y el chico se lo va a pagar. Después el papá, ¿qué pasa? Escrito, ¿entendés? Y un compromiso. No lo mismo que juntar y decir, a ver cómo andan los pies. No, andan bien. Y lo damos cada 15 días. ¿Y por qué lo damos cada 15 días? Porque cada 15 días, cuando fui a ese sindicato, me dice, mirá que no viene nadie al campo. Vamos a hacer algo. Entonces cortamos la colonia cada 15 días, fiesta familiar,
Se hicieron unos eventos, la eran 7. Venían las familias, los abuelos y todo. Es decir que eso se reglamenta y se hace un seguimiento. Evaluar no es una mala palabra. ¿Sabes si la cosa muy bien? No. Lo que pasa es que hay que manejarlo dialogadamente, constructivamente. No es un poder como era antes, que era yo, se pongo sin comunicación, yo te dejo fuera. No se puede sacar a nadie afuera. Falta pensar un ratito nomás para volver. Bueno, esta parte de la reglamentación es muy importante. Y por último, en los clubes, que nosotros lo precisamos desde la educación física comunitaria, el profe, ¿no? La relación del club con los de afuera. ¿Con quién es el primero que tenemos esta relación? El club con la escuela. Tenemos que meternos dentro de la escuela. La escuela no puede estar cerrada como están. ¿Y cómo nos vamos a meter? No vamos a meter. Yo a veces me metía, yo cuando empecé de director en el central, no, tenía profesores amigos, no le daba a los profesores. Déjame pasar, le decía a la directora, un versito, me decía, y pasaba aula por aula. Entonces, hablar con los chicos es bueno, para entusiasmarlos. Pero te quiero decir, tenés que meterte con actividades, invitarles y decirles, hoy le hacemos una jornada recreativa a los terceros, hoy le hacemos un encuentro deportivo a él. Es la actividad lo que trae. Nosotros, el poder del docente de educación física es que el chico juegue y que la familia se integre. Inclusive cuando viene la familia, la hacemos jugar a la familia también, porque hay juegos recreativos que juegan los padres, los chicos, pero la extensión de la comunidad, la escuela, el centro de salud, la vecinal, todo eso me fortalece. Yo tengo que incentivar. Yo tengo a los chicos dando clases en la escuelita deportiva, yo quiero que me lo atiendan en el centro de salud del barrio. Entonces, voy fortaleciendo en el barrio. Viste que tenés el certificado médico, todo eso. El chico saca un certificado médico para la escuela, otro para la escuela, tiene como 3 o 4 certificados médicos. Hay que centralizarlo. Bueno, estas son las cosas de ahora, que se pueden hacer ahora y que fortalecen la entidad. ¿Qué interrelación puedo tener entre la educación física y el club? Acá es como tiene que apoyarse, es decir, el docente es un profesional que si tiene la formación y si no la tiene, hay forma de dársela. Porque vos podés orientar o buscar a personas que, por ejemplo, nosotros hemos constituido esta asociación que estamos ahora en la pandemia, porque la pandemia estamos viendo que la pandemia mucha gente ha agregado cosas, porque en la soledad, en la problemática, no, nosotros era una idea vieja, que la habíamos planteado hace mucho años, la habíamos olvidado, formamos una asociación de educación física comunitaria. La mitad somos jubilados activos, la mitad son ex compañeros en actividad y tenemos relación con muchos estudiantes. Y los contactamos para... Entonces, ya, volanteamos todo el mundo y dice, ¿querés que charlemos con vos? Nosotros te tiramos ideas, nos damos consejos, orientamos al dirigente como al docente. Porque acá la relación, tiene que aparecer una nueva relación entre el dirigente y el docente. Chicos, yo respeto mucho al técnico y respeto mucho hay algunos que son instructores, que hay un año, técnicos son 2 años o más, el profesor son 4 años. Pero las entidades necesitan un docente. El técnico no estudia, hay técnicos que son muy humanos, que se han manejado muy bien, que tienen mucha experiencia en primeros años. Pero el técnico maneja la parte de instrucción, el docente tiene que manejar la parte de educación integral. Y hay que meterle todas estas cuestiones que va a compartir. Yo voy a cerrar con 2 cositas fundamentales, que es ¿qué pasa en los 40 años de democracia con los clubes? He participado en algunas reuniones, últimamente he ido a congresos de democracia, también fue expositor acá el compañero, que hizo la frontera. Ciencia política. Sí. Tiene un secretario de deporte, he ido a varias reuniones y he visto a los dirigentes participar, y he visto a los funcionarios del deporte, de la municipalidad y de la provincia. Y ha habido gente de clubes. Y ninguno le tiró un pesteño, ni un dardo, digo. ¿Por qué no funcionan los consejos participativos de la ley del deporte de la provincia de Santa Fe? ¿Ustedes saben lo que es una ley participativa? Esto fue una creación del general Perón en el 74.
Contraversi creó la ley 20.655, que fue la primera ley que habla de la participación y que esa actividad del deporte no la va a manejar el Estado, la maneja el Consejo Nacional del Deporte. Del 74, ni los milicos, ni los radicales recién la puso en ejecución Menem. ¿Se acuerdan? Había uno se acuerda más viejo, el Pato Galvarini, fueron a decir lo que fuera en la televisión, y Víctor Luco era el vicedirector, y se formó el Consejo Nacional, los consejos por regiones, y nosotros hicimos una ley en la provincia de Santa Fe, con el diputado Égima, que era 10.554, que dice que hay un Consejo Provincial del Deporte que define la política del deporte con 2 funcionarios, el de deporte y el de educación física, 5 miembros de la Confederación de Deportes de la Provincia de Santa Fe y 5 miembros de la región de la provincia, Consejo de 12. Y eso definía. Lamentablemente ese consejo comenzó a funcionar el segundo año, no se intervinieron. El compañero Schneider, que estaba a cargo de la parte de la dirección de deporte, y un compañero nuestro del deporte, que era el tesorero, que le firmó cheques sin consenso, sacaron fondos sin autorización del consejo, lo presentaron para que se lo aprobáramos, nosotros nos plantamos y dijimos, no, esto que se rinda cuenta, esto fue irregular, porque ¿qué les pasa cuando hay un consejo que aplica? Los funcionarios no saben compartir, quieren seguir decidiendo ellos, sin la opinión de los demás. Es otro tipo de conducción. Es como un director, chicos. Un director de escuela dice, tuvo el cargo titular y sigue hasta que se jubila. Un director de la Facultad de Medicina o un director del liceo número 11 tiene un cargo por 4 años y lo vota. Y continuamente tiene que tener, yo tenía un consejo de liceo de 12 miembros, tenía que consensuar las políticas de nada, estaban los consejos académicos. Se conduce también, es decir, hay cosas buenas y hay cosas que también son mal usadas, no se crean que todo paneo, pero es otra forma de democracia, más participativa. Estas cosas también pueden bajar. Lo que yo digo es que los clubes y los sindicatos no pueden no fortalecerse internamente y después agruparse con los demás para tener poder y gestionar por estas políticas. Esto para mí es un mensaje final y muy fuerte. En su momento yo compartí muchas peleas en el liceo en solidaridad con la LEDA para que salga la intervención del COPROD en la provincia de Santa Fe. Unos movimientos bajos. Y se hizo sumario ese mal manejo del plan entonces, pero lo dejaron pasar y los consejos no funcionan. Y tiene que haber uno en la municipalidad. El compañero Patricio, con su señora, hicieron funcionar el consejo comunal en Baigorria. ¿Y qué pasó? Por cuestiones políticas se deja, no siguió funcionando. Y ahí está la debilidad de que las organizaciones políticas de los clubes tienen que pedir. Nosotros, prácticamente la confederación quedó eliminada, porque tuvimos una persecución. Pero fuera de toda esta anécdota, las organizaciones del pueblo tienen que construir poder para llegar al Ejecutivo. Y tenemos que decir, ¿cuál es la política del Ejecutivo para este gobierno? ¿Qué quiere hacer el gobierno? En deporte comunitario que nos interesa a nosotros. Y hay algunas cosas que también para cierre. Ya termino, compañero, discúlpeme. Ojo, que el deporte comunitario no es un invento de los argentinos. Ustedes saben que este deporte manejado así informativamente a nivel general se usó mucho, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero se usaba el deporte como para levantar la gente, para todo después de la guerra, se usó como una herramienta educativa en los campeones. Los alemanes lo usaron también. El deporte, ¿se acuerdan de deporte para todos que quiso implementar el Pekín, que era para todo el mundo y demás? También viene de Europa, pero nosotros tenemos el mejor de todo, que fue los campeonatos de Villa. Era un campeonato que no era para que participen los chicos como hacen ahora, no, era para que participen, pero que después se organicen en los clubes que se iban creando, para que ese entusiasmo del pibe por jugar y demás, y estar con sus amigos y demás, quede permanentemente en la organización barrial. Acá te convocan a jugar y después se calienta. ¿Qué pasó con ese grupo de amigos? Estos juegos santafesinos que conocemos ahora son los juegos de vista, que van después en
Nacional es revista. Los socialistas le cambiaron el nombre, mal, estos le dejaron el mismo nombre, lo nuestro, y quedó ahí. Estas cosas de termovilización, plantear y pelear no es fácil. Cuando estoy solo, cuando estoy agrupado, yo creo que está feliz. Bueno, voy cerrando por acá, ¿no? ¿Está bien? Bien, ahora brevemente le vamos a dar la palabra a Esteban Ortega, él es presidente del Club San Martín, que antes lo mencionó Carlos, es abogado de la UNR, esta vez secretario de la Juventud Peronista de la 19ª y es además especialista en asociaciones intermedias, que era un poco también lo que queríamos hablar, este marco legal que por ahí es lo que muchas veces nos cuesta a la mayoría de nosotros, que no sabemos cómo solucionar o por dónde encauzar las cuestiones y los clubes se quedan ahí, no acceder a ciertos programas o cosas de leyes que existían, más allá que se cumplan. Los clubes, a los pocos programas que existen, no pueden acceder por la falta de reglamentación. Y bueno, Esteban un poco nos va a decir Marco. Gracias, Esteban. Gracias, Pato. Bueno, primero que nada, agradecerte, Pato, y al partido, a la departamental y a la JP por la invitación. Bueno, es cierto, yo soy, antes que nada, secretario general de la Juventud Peronista de la Seccional Décima. Por lo general, cuando hablo, no sé, si en la facultad tengo que dar una clase o en alguna diplomatura o si voy a dar alguna charla sobre asociaciones civiles y todas esas cuestiones, incluso cuando me toca hablar en mi propio club, digamos, en la asamblea o en las reuniones de comisión directiva o en las reuniones con asociados, siempre me pongo como una especie de límite al momento de hablar de política. Por algo que ahora vamos a conversar, pero que básicamente tiene que ver con que las organizaciones libres del pueblo no tienen eso que tiene si una organización política como es un partido. Así que estoy muy contento de estar hablando acá porque puedo hablar a calzón quitado, puedo decir la palabra gorila sin que alguien me mire como, este es peronista, en realidad lo que está haciendo es manipulando para. Así que estoy contento por eso y porque me toca hablar después del compañero Carletti, que es una eminencia en esto. Es mucha presión también. Es un humilde maestro que es jubilado pero activo. Eso es muy importante. Bueno, la verdad es que no me preparé mucho sobre lo que vengo a hablar, medio que vengo a improvisar un poco, tengo algunos puntos sí pensados. Lo primero que me gustaría hacer es como poner como título a la comunidad organizada. Y aprovechando que estamos en un espectro militante, compañero, y de que por lo que veo hay muchas caras militantes de distintas orgas incluso, ¿alguien me puede dar una definición así cortita y al pie de qué es la comunidad organizada? Como para también hacer esto, ¿viste? Todos la deben tener. ¿Qué es la comunidad organizada? Es una de nuestras banderas fundamentales. Según Alberto Bueno dice que es la pata filosófica de la doctrina. ¿Cómo sería eso? Y es un modelo de comunidad donde se articulan principios, valores, cultura, se construye conocimiento. ¿Y el peronismo hoy está trabajando en la comunidad organizada, les parece? ¿Creen que estamos en un momento a nivel nacional o provincial, si se quiere, el peronismo está imprimiendo esa doctrina, esa lógica? Realmente no se está imprimiendo esa doctrina. Hace un tiempo que dejó de pasar esas cosas. A veces, más que nada en los clubes, donde la calidad de los pibes y las pibas son muy difíciles, esa doctrina no se llega a ver. Es algo que yo trabajo en clubes de barrio y les puedo decir que eso no se ve, es algo que yo con los compañeros en varias ocasiones también lo he hablado. Decirlo, mirá, che, acá falta Estado, en el club falta una organización, faltan un montón de cosas. Si bien el fin de la unión y de la organización de quien
pibas van al club para no estar en la calle, justamente, pasa, pero después todo lo demás no llega. Es como difícil ese lugar. Bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo así como para pararnos sobre una base de sobre qué es la comunidad organizada, qué la entendemos. Si no, yo arranco, ahora voy a hablar de Grecia, de Roma, voy a generar un aburrimiento total. No, porque hoy antes de venir dije, bueno, qué mejor que agarrar a Perón. Viste que se dice mucho eso, de que hay que volver a Perón, que hay que volver a leer a Perón y que hay que volver a leer... Bueno, yo hoy me tomé el trabajo de volver a leer a Perón. Y entre este libro que tengo se llama Las organizaciones libres del pueblo, el gobierno y el Estado. Son muchos discursos de Perón dirigidos a distintos grupos. Y está la comunidad organizada también, que es una especie de ponencia, exposición que hace Perón en un congreso de filosofía. Incluso, si no me equivoco, estaba presente Heidegger, que era un filósofo muy importante en la época. Bueno, así que tomé la comunidad organizada y hice algunos apuntes, de verdad, vengo a hablar un poco de Roma, de Grecia, etc. Pero un poco parafraseando a Perón. Perón lo que dice en una parte del libro, lo toma Aristóteles y toma una frase de Aristóteles que dice que el bien supremo no se realiza en la vida individual. Y bueno, un poco lo que dice Perón en esta parte es que ya en Grecia, ustedes sabrán que la democracia nace en Grecia, es como un sistema de organización política que nace en Grecia en el año, no lo vamos a decir, 2000 a.C., 3000 a.C., hay todo un proceso bastante largo. Pero bueno, ya habla de cómo empieza a ser un problema para los griegos la vida en común. Pero lo que dice Perón es que en Grecia la sociedad política era un cuerpo armónico. Las desigualdades estaban institucionalizadas, entonces había esclavos, había personas que ocupaban ciertos lugares dentro de esa organización armónica que tenían menos derechos o que no los tenían, bueno, año 3000 a.C. Entonces Perón reflexiona y dice, bueno, mirá cómo se organizaban los griegos, tenían un sistema político, había democracia, pero también había esclavos, los que tomaban las decisiones eran los hombres blancos, propietarios, etc., esto que se dice mucho. Y continúa hablando de cómo después Grecia va teniendo su devenir histórico y surge Roma en un momento con una idea más imperial, pero fundamentalmente habla de que irrumpe en la historia de la humanidad el cristianismo. Y a partir de ahí aparece la noción del ser humano, de la libertad, de la moral. Empieza a aparecer una noción de individuo que es autosuficiente en un punto al menos espiritual y que puede o no estar ajustado o en convivencia con el ordenamiento político de esta comunidad organizada. Entonces, bueno, básicamente viene Perón a decir esto de cómo empieza a aparecer el individuo en la comunidad organizada y empieza a ponerse en discusión el esclavismo, por ejemplo. Creo que el ejemplo más concreto es el de Jesucristo. Jesucristo es conocido hasta el día de hoy por varias razones, pero una de ellas es que Él viene a pedir la liberación de un pueblo que es oprimido y que es sometido por otro que tiene más poder o que tiene, como era el Imperio Romano, la fuerza. Es muy interesante cómo lo desarrolla Perón, ¿no es cierto? Y después, bueno, avanza en la reflexión histórica, ahora yo voy a empezar a acelerarlo un poco más, viene la Edad Media con las monarquías, con los feudos y con todo el sistema medieval, en donde ya Roma ha caído, donde Grecia es algo que quedó muy atrás. Y Perón habla, y muchos autores hablan también de esto, de cómo la Edad Media se pierde esa organización armónica, institucionalizada, y también se pierde la noción de libertad del individuo, como la cuestión dogmática, ética, moral, se pierde y todo se reduce a un sistema en donde hay feudos, señores feudales, monarcas pequeños que tienen su terreno y tienen sus vasallos, bueno, la Edad Media.
En el mientras tanto, la Iglesia Católica conserva la cultura griega y romana, que después la va de alguna manera a implantar en lo que es la noción del Renacimiento, ¿no es cierto? Año 1500, 1600, se empieza a mover otra vez la cosa, las monarquías empiezan a tomar poder, los estados europeos fundamentalmente se vuelven a consolidar, hasta que aparece en Francia toda esta cuestión de la libertad, los comerciantes que producen el famoso Renacimiento. El Renacimiento básicamente es traer de Roma y de Grecia antigua esa institucionalidad y esa idea de hombre libre para establecerlo en un sistema mundial. Quiero llegar a Rousseau porque muchas veces se dice, se habla bien como de los liberales, como que estamos los peronistas y del otro lado están los liberales. Sin embargo, hay una noción del liberalismo que Perón yo creo que la toma, que es la de Rousseau, de hecho en la Comunidad Organizada lo nombra permanentemente. Rousseau es uno de estos franceses que propone un sistema de organización política para todo el mundo, basado en el principio de comunidad. Así que bueno, lo nombro porque me parece importante tener en cuenta de cómo Perón pensaba en los liberales decimonónicos, digo, los liberales de la Revolución Francesa y cómo los toma. No para reproducirlos, pero sí los toma. Después, bueno, sigue reflexionando Perón de cómo se establece ese sistema. A nosotros nos llega a través de nuestra revolución. La Revolución de Mayo es una revolución fundamentalmente liberal. Incluso después podemos conversar toda la disputa que se da entre unitarios y federales, etc. Pero la Constitución del 1853 y 60, que es de alguna manera lo que le llaman la unificación nacional, es ni más ni menos que la implantación del sistema liberal, político, institucional en nuestro país. Hasta el día de hoy sigue vigente esa Constitución. Tenemos una Constitución liberal, nos guste o no nos guste. Hemos tenido el intento de reforma en el 49, lo hemos hecho, pero todos saben que después del 55 hubo una embestida y esa Constitución quedó sin efecto. Así que bueno, sigue reflexionando Perón y se pone a hablar entonces, de esto que les digo, de cómo se implanta en toda Latinoamérica, no solamente en nuestro país, un sistema de organización política y dogmática también a nivel de derechos, que no es propia de esta tierra, digamos, que no surge de acá. La famosa república que muchos defienden, esto de la división de poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial, los derechos fundamentales, etc., son prácticamente un calco de las constituciones de Estados Unidos, de Europa, etc. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, lo que se implanta, además de un sistema constitucional, de gobierno, político, de derecho, etc., es un sistema económico. Un sistema económico que a mi modo de ver es dependiente, un sistema económico que nos ha puesto siempre como productores de materia prima al servicio de Europa y, si se quiere, las potencias mundiales o los continentes más desarrollados o que tienen industria. Así que bueno, para cerrar esta breve introducción histórica, lo que quiero llegar es que tenemos un sistema organizacional, político, institucional, de derecho y económico importado. No surge de las bases de nuestro pueblo. Hubo muchas discusiones, como digo, bueno, acá están los compañeros de la Juan Manuel de Rosas. Yo creo que Juan Manuel de Rosas fue una persona que esto lo dijo en un momento que era muy oportuno para poder constitucionalizar el país desde otro lugar y no con la estructura liberal y con un ordenamiento económico dependiente. Incluso Rosas decía algo que para mí es fundamental y que ahora vamos a ver cómo se relaciona con la charla de hoy, que yo un par de veces lo he conversado con el compañero Carletti.
Rosas decía que la Constitución, o el estatuto, podemos llamarlo, el club, es un papelito. Primero la nación, decía él, y después la Constitución. Es decir, en tanto y en cuanto no haya una base grupal, social, sólida, de nada nos sirve tener instituciones, por más lindas que sean, porque si las instituciones no responden a la realidad de las personas que las van en definitiva a utilizar, en algún momento se va a producir un colapso. Entonces, bueno, un poco llegar a la actualidad y un poco a lo que nos convoca, ¿no? Hablar de los clubes, de las organizaciones libres del pueblo, de la comunidad organizada. Yo primero lo que quiero decir es esto, que partiendo desde la base de que tenemos una institucionalidad importada y que, no sé, los procesos constitucionales, o sea, redactar una constitución o un estatuto en un club, por lo general en todo el mundo, es un proceso bastante largo, implica una serie de conversaciones, de asambleas. Estoy viendo una serie que se las recomiendo, que se llama El Pacto, que es sobre la ley de medios, es sobre la cuestión de papel prensa. La deben haber visto, Cecilia Roth es la actriz principal. Y bueno, cuando yo la miraba recordaba cómo la ley de medios, en el momento en el que se sancionó y se promulgó, generó un debate tremendo, ¿se acordarán? Era una cuestión tremenda. Vos prendías la televisión y en TN decían TN puede desaparecer, pleno jolgorio, el kirchnerismo, la grieta. Y bueno, la ley de medios fue una ley que se debatió en todo el país. Fueron años de debate, con un montón de laburo que se hizo en todos los rincones de la nación, y recién ahí se materializó en una ley que vino a ordenar. Después, bueno, todos sabrán que es una ley que en definitiva en los puntos claves no se ejecutó. Porque se ejecutó parcialmente, pero no se le redujeron las licencias que se pretendía reducirle al monopolio, ¿no? Básicamente. Así que bueno, un poco lo que quiero decir con esto es que tenemos una constitución hoy en día en nuestro país, o si quieren, para no ir a la cuestión por ahí tan leguleya y tan técnica, tenemos un sistema político institucional que se caracteriza por la lejanía. Es muy raro que algunos de los que estamos aquí presentes, aunque somos militantes, etcétera, tengamos cercanía con los gobernantes, ¿vieron? Como que pasa eso. Bueno, yo de hecho lo hablé con Pato, ahora estamos en un momento en el que vamos a votar. Voy a poner el ejemplo de ¿quién va como intendente del peronismo en Rosario? Roberto. Pero también viste como que está Monteverde, que hay como una especie de interna. Pareciera que hay una lejanía al momento de que se cierran las listas. ¿Dónde se cierran las listas, che? ¿Cómo elegimos a nuestros representantes? ¿En función de qué? ¿Los políticos que nos representan están cerca nuestro o están lejos? ¿Qué participación tiene la comunidad organizada a la hora de elegir a sus representantes? Es una pregunta muy importante. Nosotros somos peronistas. Los candidatos. Entonces, bueno, partiendo desde esa cuestión, a mí me parece que hoy lo que sucede es que hay una tremenda lejanía entre los representados y los representantes. Una gran brecha. Parece como que está la sociedad política. Bueno, en realidad lo voy a votar a Milei. Bueno, ¿vieron lo que dice Milei? Milei habla de una casta. ¿Por qué les parece que tiene tanta llegada Milei a la juventud? ¿Por qué les parece que Milei tiene tanta llegada a la gente que está indignada, a la gente que sufre la desigualdad, que no llega a fin de mes, etc.? La democracia hoy en día y el sistema político en el que vivimos, yo creo que tiene esa característica fundamental. Está muy lejos el candidato y el representante, el funcionario, el diputado, el senador, el legislador, de la base social. Eso es algo que hoy en día cualquiera, o sea, nadie podría negar que estamos atravesando esa situación. Entonces, bueno, ¿qué decía Perón sobre esto?
Perón hablaba, esto lo dice también el compañero Guillermo Moreno, un poco lo parafraseo a él, Perón hablaba de un gobierno esclavo de un pueblo libre. ¿Qué significa esto de un gobierno esclavo de un pueblo libre? Para mí es fundamental que hablemos de organizaciones libres del pueblo y de comunidad organizada porque tenemos que darle una respuesta a este problema que estamos atravesando. Este es el problema que tenemos hoy y es básicamente que no hay proximidad entre los representantes y los representados. Bueno, por eso es muy importante recuperar clubes, por eso es muy importante copar todas las vecinales, por eso es muy importante juntarse acá y que la departamental salgan nuestros candidatos después de un debate y de una fundamentación. Que se termine eso que Milei llama casta, aunque él también es de la casta, porque si soy diputado, entiendo que soy de la casta también. Pero digo, me parece que tenemos que generar una profundización en la democracia, que tenemos que empezar a alimentar esa comunidad organizada y por eso digo que me parece que o al menos la propuesta que yo vengo a hacer desde mi lugar de dirigente del club o de persona que atravesó un proceso en la base, si se quiere, es esa, fortalecer esas organizaciones libres del pueblo, que son en definitiva las organizaciones que van a poder, haciendo un juego metafórico de palabras, esclavizar al gobierno, ¿no es cierto? Que el gobierno y que nuestros representantes políticos, nuestros compañeros que están ocupando los cargos, respondan a las necesidades que son las que nosotros tenemos relevadas y registradas por una cuestión natural. Vieron que se habla mucho esto de ir al territorio. Esto entre los compañeros y en las orgas se habla mucho de ir al territorio, ¿Desde dónde se va al territorio? Porque pareciera, esto lo digo también con un dejo de indignación, pareciera como que ir al territorio, yo me imagino como que voy con una olla a darle sopa a un indígena. Que ir al territorio como ir a la selva. Es como ponerse un traje de militar y entrar en una selva en donde hay salvajes. Nosotros los iluminados, los que sabemos cuáles son las necesidades y que las tenemos cubiertas porque somos privilegiados o por lo que fuere, vamos al territorio a ver qué les pasa. Hay como una cuestión así en la militancia, sobre todo después del 2001, que es entendible en razón de que la crisis del 2001 dejó agujeros tremendos. Pero me parece que estamos en un momento de empezar a organizarnos de otra manera y empezar a pensar cuál es nuestro territorio. Porque cada uno de nosotros tenemos un territorio. Yo esta discusión la tengo con los compañeros de la universidad. Yo estudié Derecho, milité en una organización universitaria, muy poco tiempo porque estaba en el club y no tenía tiempo, pero sí iba a veces a plenarios, discutía, y cuando se hablaba de esta cuestión del territorio era como, che, la universidad es un territorio, este es tu territorio. Militá en tu territorio, ganá en tu territorio, ganar el poder ahí, poder hacer que la comunidad organizada. Ahí sí podemos dialogar entre territorios y entre instituciones, por ejemplo, con dirigentes de clubes, etc. Pero que no se convierta en una especie de caridad en donde el universitario va al territorio, del cual no forma parte, a darle la sopa al indígena. Pero no quiero ofender con estos términos, pero me parece importante. Así que bueno, un poco esa es la propuesta que yo vengo a dar. Pero tiene muchos problemas y también de alguna manera vengo a justificar el por qué sucede eso, que la militancia está tan lejos del territorio o bien se acerca al territorio solamente a través de obras de caridad o yendo a hacer una militancia burda. Esto lo hago entre paréntesis también. A mí en el Club San Martín me pasa mucho que suelo tener mucho cuidado a la hora de hablar de política, sobre todo de la partidaria, porque los que estamos en el club todos los días sabemos que la mayoría de los vecinos o son gorilas o no son gorilas, pero piensan que Cristina hace maneje y es medio chorra, se robó un PBI y toda la cuestión que han visto en la tele, o piensan que todos los políticos son una basura, porque ¿qué le va a decir? Si en el 2001 tuvimos una crisis, todas las cosas que se han prometido han fracasado.
también se piensa mucho los vecinos de que uno está en el club organizando y gestionando porque tiene una tonga política o porque está con algún candidato o con alguna tendencia sectorial dentro de algún partido. Pasa mucho. Son muy pocos los clubes que están organizados de manera genuina. Y también sucede la cuestión de que toda esa resultante genera una gran masa de vecinos, vecinas y gente en el barrio que es apolítica y que piensa que el club no es una institución política. Entonces, por eso les digo, yo suelo tener mucho cuidado, trato de tener bien diferenciada lo que es la militancia política orgánica en un partido, como puede ser el Partido Justicialista, de lo que es la militancia en una organización libre. Me parece que el desafío principal como militantes del peronismo es ese, poder empezar a militar, a convencer a nuestros compañeros de que el peronismo es la mejor opción para la liberación de la patria, para que todos vivamos mejor, para que los trabajadores tengan mejores condiciones de vida, para el acceso a los derechos, etc. Pero me parece que tenemos que cambiar el chip y ese chip que tenemos que tener tiene que ir por otro lado, incluso a veces saliéndose de la política. También me está pasando mucho eso con algunos compañeros que me dicen yo me voy de la política. Y yo por lo general con el cigarro me pasa, ¿viste? Con muchos que están indignados porque probaron en la Cámpora, probaron en el Levita, probaron ahora con el Gringo Perotti, probaron en la Corriente, probaron en todos lados y en todos lados no le encontraron la vuelta. Y encima ni hablar los que se frustraron al perder las elecciones, porque el 2015 para los que militábamos fue un baldazo de agua fría. Bueno, tal vez es momento de empezar a militar en las organizaciones libres del pueblo, en tu territorio, cumpliendo otra función fuera del espectro de la representación política partidaria y empezando a tener una representación política, cívica, institucional, civil, si se quiere. Pero bueno, como les decía, hay problemas que son muy importantes. Cuando uno llega y ponele que toma la decisión y dice, che, yo voy a militar en un club, se encuentra con esto. Son todo gorila, nadie quiere saber nada con la política. Si viene un concejal a sacarse una foto, significa que ese concejal quiere algo o viene porque va a dejar un mango, qué sé yo. A mí me pasó en el Club San Martín también, esto es muy sabido, hay compañeros que empezaron a trabajar en la provincia y frente a determinadas cuestiones que desde el Estado se quería hacer en el club, algunos socios y compañeros pusimos el freno y dijimos, pará compañero, esto que vos vas a hacer puede favorecer al gobierno de turno, que es compañero, pero nos va a perjudicar el laburo territorial de militancia cotidiana con estas personas que llegan al club y que son gorilas, porque los Carletti son todos compañeros. Pero después tenemos un montón, la mayoría, esto no me dejen mentir, no sé, la Patria, por ejemplo, la Patria es gorila. ¿Viste? Entonces, ¿cómo hacemos para generar un ideal de comunidad organizada, incluso a veces poniéndole el freno a compañeros que vienen a querer generar? Entonces, bueno, es importante eso, no cooptar los liderazgos populares y empezar a estudiar un poco más la gimnasia colectiva que está perdida. Yo siempre cuento la misma anécdota. Cuando llegamos al Club San Martín, vimos que las actas viejas del año 60, del año 70, en los 70 se produce un vacío importante, pero bueno, en los 50, en los 60, en el 80 se retoma. Uno lee las actas de los clubes y lo que ve es que hay una caligrafía espectacular. Lo literario del acta está espectacular, la gente sabía cómo redactar un acta de comisión directiva o un acta de asamblea, sabía cómo seguir el procedimiento institucional cotidiano para tomar decisiones de manera colectiva. Y ahora nosotros que somos una comisión directiva completa, que recuperamos el club, que somos una banda, que todos queremos participar, etc., no sabemos. Incluso yo que soy abogado, hay veces que no siento que hacer un acta es algo complicado. Entonces digo, más allá del acta en sí, creo que después de los 90 y de los 70 fueron 2 décadas fundamentales de liberalismo económico, en donde en los 70
Se desaparecieron un montón de compañeros, pero también se desaparecieron muchas instituciones. Siempre cuento también el caso de la Vigil. La Vigil era un monstruo a nivel de organización libre del pueblo. Metieron en cana a la comisión directiva, los torturaron y los mataron a casi todos, les sacaron todas las propiedades que tenían. Es decir, desvirtuaron y desarmaron una organización libre del pueblo, que políticamente da lo mismo ahora si eran peronistas o no, lo eran igualmente. Pero bueno, y en los 70 eso se produjo en casi todas las instituciones libres del pueblo, no solamente en los sindicatos y en estos monstruos, sino también en pequeños clubes que después en los 90, con las privatizaciones y con el individualismo como estandarte y la competencia, se terminó de destruir. Bueno, la película Luna de Avellaneda la deben haber visto, es una película que es muy esclarecedora de cómo los clubes, las vecinales y las bibliotecas murieron en los 90, quedaron vacías. Y después del 2003 y de la oleada, yo creo que el kirchnerismo tuvo mucho que ver en el impulso de lo colectivo. Empezaron estos procesos de recuperación de clubes, que el San Martín fue uno, pero también está la experiencia del Federal, del Luchador, y hasta el día de hoy es impresionante la cantidad de clubes que se están recuperando. Pero creo, compañeros, que el problema es ese. Hay un problema de lejanía todavía con los representantes, y que fundamentalmente se da no solamente porque nuestra clase política o nuestros compañeros que están ocupando los cargos no están poniendo el acento en esto, sino fundamentalmente por una cuestión de tiempo. Esa herida tan grande que sufrieron las organizaciones, hasta que cicatrice y se pueda construir algo encima, nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, por eso un poco mi propuesta es acá pensarnos desde ese lugar y que vayamos a militar a ese tipo de espacios. Me parece que hoy la militancia fundamental está ahí, en las organizaciones libres del pueblo. Hay que volver a llenar los clubes de actividades, hay que volver a tener una gimnasia colectiva en donde nos podamos juntar en una mesa en el barrio y tomar decisiones, que podamos ir al distrito municipal a poder hacer los planteos colectivos que tenemos desde nuestras organizaciones de base territorial. Y me gustó, lo anoté, lo que dijo Carletti, esto de una social, directa y orgánica, la democracia. Para mí lo dijo Carletti, pero bueno, Carletti dice que lo dijo Perón, lo chequearemos. Pero bueno, esto, creo que hoy estamos sufriendo el embate de la democracia liberal representativa, en donde todo es una cara, vamos a votar caras en estas elecciones, esta boleta única nos presenta una lista de candidatos que no deja de ser una cara, la dictadura de los periodistas. Llegó al punto de que nuestro candidato a gobernador es periodista, el muchacho Cavatorta que votamos la vez pasada es periodista, está el de Canal 3, bueno, Sandori probablemente pueda llegar a ser intendente, La Lozada, Marcelo Meña, Juan Lewandowski, que lo nombré antes, después el flaquito es impresionante lo que está sucediendo con la democracia. Y me parece que nosotros, con esta idea de democracia social, directa y orgánica, tenemos que empezar a construir un discurso que diga, no, queremos que nuestros representantes sean personas que vienen de conocer el territorio, pero no porque van al territorio, sino que surgen del territorio. Me parece que ese es el desafío principal y un poco la idea que yo tenía era venir a charlar sobre eso. Ahora, si quieren, abrimos un poco el debate. Si quieren, les cuento un poco la historia de San Martín, pero también lo que hago. Yo como abogado me dedico a regularizar este tipo de instituciones, es un poco un rol social, militante que tengo como profesional, que tiene que ver con regularizar todos los clubes, vecinales, bibliotecas que han perdido los libros, han perdido la grupalidad. Y bueno, todo eso lo aprendí militando en el San Martín mientras estudiaba Derecho, entonces es como que mi formación viene por ese lado. Es cierto lo que decía el Pato, es una problemática esto de que los clubes o las vecinales no tienen los papeles al día, es una cuestión formal, como decía Rosa, primero la nación, después la Constitución. ¿Por qué no tienen los papeles al día? Porque no tienen la grupalidad humana que pueda ponerse a ver qué onda, cómo resolver la cuestión de los papeles. Básicamente es eso.
se han perdido estos espacios que para el peronismo son claves. La comunidad organizada, que fue un poco la pregunta con la que arranqué la charla, no es más que eso. Es un Estado en sentido amplio que está compuesto por instituciones grandes, públicas, pero también pequeñas, privadas, con fines solidarios, con fines públicos. Y hoy en día tenemos a todas esas instituciones de la comunidad organizada, que son el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y todas las entidades autárquicas, si se quieren, del Estado, de la universidad, pero nos están faltando esas instituciones privadas que son comunitarias, que tienen un fin público y que son en definitiva en donde los trabajadores van a pasar el tiempo, a disfrutar tiempo de ocio, a hacer un deporte, a organizarse a nivel laboral en los gremios, o a tener beneficios de socorros mutuos en las mutuales, o a organizarse para el trabajo en las cooperativas. Así que bueno, un poco esa era la... Bueno, Eche, sin entrar en lo engorroso de lo técnico, ¿se puede desarrollar un poco el proceso ese? Dale. Bueno, nosotros llegamos al club en el 2012. Digo nosotros y me refiero a un grupo de pibes jóvenes. En esa época teníamos entre 18 y 20 años, éramos muy pendejos. Nuestra idea era poder explotar, participar en alguna actividad de tipo cultural. Notábamos de que todo se daba en el centro y en el barrio no pasaba nada. Había que tomarse el bondi, que ya por ese entonces era un maneje, tomárselo a la noche o de día para hacer una actividad. Entonces bueno, tomamos la decisión de buscar algún lugar, nos venía bien cualquiera, para poder hacer lo que nosotros teníamos en la cabeza, un centro cultural. Era lo que había en el centro, estaba muy en boga, nosotros íbamos a la Chamullera, no sé, íbamos a distintos lugares donde la gente empezaba a juntarse y a organizar cosas. Entonces dijimos, basta, lo queremos hacer en el barrio. Bueno, caímos al Club San Martín como podríamos haber caído a otro, pero bueno, era un club que estaba en nuestro barrio. Hablamos con el bufetero, empezamos a ir los sábados a hacer un taller de música, un taller de vuelta y un taller de skate, que en esa época ya estaba muy en boga. Y bueno, a las 3 semanas estábamos haciendo guisos, jugando al fútbol y había 70, 80 pibes del barrio. A los 2 meses el bufetero nos pidió que nos vayamos, nos echó así sin dar muchas explicaciones, y ahí bueno, se abrió todo un proceso en el cual nosotros empezamos a hacer manifestaciones en la calle, vinieron los medios, bueno, empezamos a generar una movida en el barrio, se empezaron a sumar vecinos que decían, sí, ese club es un aguantadero, en ese club es los borrachos, etcétera, etcétera. Y ahí bueno, se empezó a sumar gente del barrio. Logramos hacer llegar el reclamo a la provincia y se emprendió un proceso de normalización mediante el cual después de 3 o 4 años de puja pudimos llamar a una asamblea y llamar a todos los vecinos del barrio para poder constituir una comisión directiva nueva, hacer un estatuto nuevo, etc. Pagar la luz que se debía, pagar impuestos que se debían, había muchas deudas, etc. Y después, bueno, lo que es sabido, que no es cuestión de ventilar, pero bueno, en el Club San Martín se vendía falopa, había maquinitas de casino, había incluso prostitución infantil, hay una serie de cuestiones muy pesadas que nosotros la verdad que si hubiésemos sabido, tal vez ni nos hubiésemos metido, éramos realmente muy pendejos. Pero bueno, tuvimos que ir enfrentándonos a eso, pero siempre de una manera institucional y con la contención del barrio, hasta que, bueno, muy poco a poco, generando comisiones directivas mixtas, mucha militancia, fuimos de alguna manera quedándonos con la conducción hasta que finalmente se limpió toda esa malaria que había en un momento. Y es importante esto en relación a lo que decía antes, la cuestión de no partidizar mucho este tipo de militancia, la importancia que tiene. Me acuerdo que en esa época era kirchnerismo a ultranza, la cámpora era una cuestión muy zarpada, el movimiento Evita también, tenían mucha fuerza, era el momento de las hordas. Y a nosotros me acuerdo que nos decían, bueno, al Santi, que Dios lo tenga en la gloria, la gente, los compañeros con los que nos cruzábamos acá en la departamental, en donde andábamos, nos decían, ustedes son unos tibios, porque
no se suman a ninguna de las orgas. Posiciónense, pónganse la remera. Y nosotros, viste, como que ya de carambola y porque nos gustaba ver qué onda, nos dimos cuenta de que no era por ahí, de que no era por ponerse la camiseta de la orga, que nosotros éramos el Club San Martín. Éramos peronistas, pero también estábamos abiertos a los que no lo eran, y de esa manera, bueno, lo fuimos construyendo. El proceso de normalización básicamente tiene esa antesala histórica. Después poner en funcionamiento el club hasta el día de hoy es un desafío, ya hace 10 años de esto y todavía falta un montón. Nosotros siempre decimos esto de que había un baldío y en ese baldío empezamos a hacer una reconstrucción edilicia, una reconstrucción de actividades, una reconstrucción de pertenencia. Todavía hay vecinos que entran al club ahora y dicen, che, qué lindo que está, al fin esto se renovó. Ya hace 10 años que estamos acá. Pero cuesta mucho que el vecino vuelva, que lo tome como propio, que quiera hacer una actividad. Sigue habiendo mucha... Y lo que yo me doy cuenta es que no hay otra manera que la persistencia y el paso del tiempo. No vamos a recuperar un club de un día a la mañana, de la noche a la mañana. No vamos a hacer un proyecto institucional tampoco de la noche a la mañana. No vamos a poder generar toda esa participación que necesitamos de la noche a la mañana. Pero bueno, al mismo tiempo hay que estar, y hay que avanzar, y hay que hacer. Bueno, un poco eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta, yo medio que me fui por las ramas. También me pueden aplaudir. Pero no, bueno, estaría bueno abrir un poco el debate, Pato, no sé qué te parece. ¿Sí? No sé si hay... Igual ya que estamos Club San Martín Rosario en Instagram, pueden ver. Ah, sí. Necesitamos socios, donaciones. Nosotros buscando donaciones para pagar deuda con Maratea. Sí. No, bueno, yo digo, es un tema que es muy amplio, que por ahí lo venimos laburando, a veces cuesta mucho esto, hablamos de la representación. A nosotros se nos dio la particularidad que venimos hablando del tema de los organismos institucionales que no funcionan, que lo mencionó antes Carlos, el tema del COMU, del COPRODE. Digamos, hay por ley organismos institucionales que no funcionan hoy ni en la ciudad ni en la provincia, que hacen también la restricción de que las organizaciones no participen y que serían una forma de democracia directa que estamos planteando. Que, bien lo dijo Carlos antes, que nosotros deberíamos empujar, nosotros los que participan en la Organización Libre del Pueblo, para que eso exista y se articule otra vez. Sí, a mí me gustaría poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la red de clubes. La red de clubes es una organización civil también que agrupa a todos los clubes, no a todos, pero intenta agrupar a todos los clubes de Rosario. Yo a veces voy a la reunión de la red de clubes, me pongo a buscar a ver quién es compañero y no somos la mayoría. Y lo mismo pasa en Areda, probablemente pase algo similar, o pasa que no funciona la institución como tal. Ni hablemos del Consejo del Deporte. No tenemos ni idea ni dónde está, ni quién es, ni cómo es, si funciona o no funciona.